Hola y bienvenido a un nuevo video de esta sección de Python. En esta ocasión vamos a ver cómo se manipula un array, más que nada su forma. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la biblioteca de NumPy. Entonces NumPy, como siempre, lo vamos a manejar como NP. Entonces aquí voy a poner NumPy. Una vez que tengamos esto de NP, vamos a crear una variable que en la cual van a ser los países de los siguientes. Entonces voy a poner una variable llamada países, y esta países va a ser una variable que va a tener dos arreglos. Una parte tiene los países México, Rusia, Colombia, Argentina, y la otra tiene sus capitales. Entonces está aquí, yo voy a darle la impresión, ¿no? Print países. Entonces voy a guardar y correr. Y en la parte de acá abajo está viendo cómo imprimen los países, ¿no? Es una matriz de 2 dimensiones. Ahora, yo aquí tengo la impresión, ¿no?, de países, pero yo quiero ver la forma. ¿Qué forma tiene? Entonces le voy a poner países.shape. Con esto nosotros ya sabemos la forma que tiene, que es 2 filas por 4 columnas. Entonces, ahora, ¿qué vamos a utilizar? Aquí vamos a hacer uso de la función llamada Rainbow. Esta función llamada Rainbow es que la principal diferencia es que trabaja a nivel de biblioteca y que se puede llamar en cualquier momento. Y esta funcionará en una lista de n arrays, o sea, de n dimensiones, no importa. Mientras Flatten solo funciona con un objeto n array y no trabaja en las mismas condiciones. ¿Cómo va a ser esto de Rainbow? Entonces voy aquí a ponerle, ¿no?, print países.rainbow, abro y cierro paréntesis, y te das cuenta, nos hace lo mismo que hacía Flatten. Toda mi matriz de 2 dimensiones me la devuelve en un arreglo de una sola dimensión, me pega uno respecto al otro. Ahora, yo no la quiero poner así, no quiero que vaya primero México, luego Ciudad de México, luego Rusia, Moscú, Bogotá, Colombia, Argentina y Buenos Aires. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues bueno, voy a ponerle print y voy a ponerle países. En estos países le voy a darle punto T, quiere decir que los voy a transponer, y luego le voy a dar Rainbow. Con esto voy a guardar y correr. Te das cuenta que primero pone México, luego Ciudad de México, Rusia, Moscú, Colombia, Bogotá, Argentina, Buenos Aires. Voy a poner primero 1, después 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Fuera de 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. ¿Ok? Esa es una forma en la cómo sirve nuestra traspuesta, ¿no? Puede que te hayas confundido en este momento, ¿no? Pero vamos a poner print países.t, que prácticamente es la matriz traspuesta, como aquí te lo está poniendo, ¿no? Pongo la traspuesta y cuando tenga la traspuesta voy a unir la primera fila, después la segunda fila, la tercera fila y la cuarta fila, ¿no? Ya como último resultado fue lo que obtuvimos aquí en la parte de abajo. Vamos a ver ahora lo que es el reshaping. Esto de acá fue justamente con Rainbow. Ahora vamos a ver lo que es el reshaping. Reshaping, ¿no? Reshape, que brinda una nueva forma para un arreglo sin cambiar sus datos. ¿Cómo es esto? Ya tenemos la países.shape, ¿no?, que es 2,4. Pero ahora quiero que sea 4,2. ¿Cómo le hago? Voy a ponerle print países.reshape y quiero que ahora sean 4 filas, 2 columnas. Voy a guardar y correr, y luego va México, Rusia, Colombia, Argentina, Ciudad de México, Moscú, Bogotá y Buenos Aires, que es el ejemplo, ¿no? Pero voy a hacer lo otro más sencillo, ¿no? Voy a crear una variable, ¿no?, un arreglo. Entonces voy a ponerle print, y en este print voy a crear un np_arrange, y este np_arrange va a tener 18 elementos, pero los voy a poner de la forma de reshape de 6×3, 6,3, 6×3 me da 18. Guarda y corre, me da 0, 1, 2, 3, 4, hasta así, hasta el 17, como estás viendo aquí abajo. Pero quiero que el reshape no sea de 6 filas con 3 columnas, ¿no? Voy a copiar esta instrucción, voy a poner que sea de 3 por 6. Voy a guardar y correr,
y va 0 al 5, 6 al 11 y después 12 al 17. Entonces esta es la forma, ¿no? Dice, y aquí es muy importante, Reshape tiene que hacer un match con los valores del arreglo. ¿Cómo es esto? Que la multiplicación de estos dé justamente el número de elementos que va acá. Si es 3 por 6, 18, 6 por 3, 18. ¿Cuál otra forma más? 2 por 9, 9 por 2, 1 por 18, 18 por 1. Pero ¿qué sucede si yo agarro aquí? Y en lugar de ponerle 3, se me ocurre ponerle 2. 2 por 6 son 12. Lo guardo y lo corro. Puse aquí una vez, perdón. 12. Me da error. Me dice que no puede rehacer el arreglo debido al tamaño, ¿no?, que tiene este. Por lo que no puede meter los 8 elementos en 12 elementos. Eso es muy importante, ¿no? Entonces hay que especificar todo esto. Entonces este valor, esto que está aquí, no se puede evaluar, ¿no? Entonces lo voy a comentar para que no me agarre ningún error a futuro. Esto solo fue para forma de que vieras que requiere hacer un match con los valores. Otra forma en la que nosotros podemos cambiar las dimensiones de un arreglo, mencionando solamente una dimensión, es coma menos 1, coma menos 1. Esto prácticamente te va a decir que va a inferir la longitud de esa dimensión. ¿Cómo hacemos esto? Voy a crear una nueva variable. Ponerle más guión bajo países, ¿no? Más países. Y va a ser igual a mi np-array, ¿no? Y voy a ponerle estos valores. Voy a ponerlo de aquí seguidamente. Estos valores que son México, Rusia, Colombia, Argentina, que son los mismos países que hemos manejado. Además le agrego Chile y Bolivia. Entonces, aquí el valor especificado inferir se va a tomar como 2. ¿Cómo es esto? Pues bien, voy a ponerle print más países punto reshape y quiero que te haga en un inferido como 2, ¿no? Entonces voy a ponerle menos 1,3. ¿Por qué 3? Porque tengo que tomar un valor que número multiplicado por 3 me dé 6, ¿no? Entonces 2. Este menos 1 va a actuar como menos 2. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues va haciendo, ¿no? México, Rusia, Colombia y de siguiente línea Argentina, Chile y Bolivia, ¿no? Es como funcionaría este menos 1. Y luego, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Si yo lo quiero poner al revés, ¿cómo funcionaría esto? Pues de la misma forma, agarro, copio esta línea de comandos, los pongo al revés, ¿no? 3, menos 1. Guardo y corro y justamente me da el valor que tiene que ser. ¿Qué sucede si yo agarro, copio y me dices, oye, funciona con el 2? Pues vamos a intentarlo, ¿no? 2. Y si no, con 2 me está dando el 3, ¿no? 2 filas y 3 columnas, todo funcionando. Pero ¿qué sucede si aquí yo le pongo 4? Un elemento que no va a ser match. Pues me está dando un error, porque 4 por un número entero no me va a dar 6 elementos. Entonces tiene que cumplirse todavía eso. Es aquí un muchacho, ¿no? Pues decir, oye, 4 por un número entero que no me da 6 elementos, pues prácticamente es imposible. Entonces ese es el error que tiene que haber. Por lo tanto tiene que haber un match, ¿no? Puedo ponerle 1 con 6, 2 con 3, 3 con 2, 6 con 1, ¿no? Son las relaciones más factibles que pueden haber. Y es así como nosotros cambiamos la forma del array con Ravel, Reshape, de otras formas muy sencillas que tal vez te puedan haber llamado la curiosidad. Hey, aún no te vayas. Si has llegado a esta parte del video, te lo agradezco enormemente. Así que te invito a que le des me gusta, compartas este video y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Yo me despido y sin nada más que decir, hasta luego.